Aquí me quedé sin tiempo, so que aquí rapidito continuando porque me queda poco tiempo en la grabación. Una vez sabemos, ¿verdad?, que se cumplen con los supuestos del KMO y la prueba de Bartlett, tiramos otra vez, lo tiramos de nuevo, factor en extracción, vamos a coger el script block, ¿verdad? Y puse fixed number of factors, puse 8 porque ya sé que son 8, ¿verdad? Ya lo vi anteriormente. Si vamos aquí, la primera parte que se tira, vemos que, dame un segundo, que todo tire de más, aquí, vemos que en esa primera tirada, PSS identificó una carga de 8 factores, 8 componentes que miden el 7% de la varianza. Así que eso ya lo sé. Así que vamos a Analyze. Un segundo, aquí no es. Vamos a Analyze, Dimension Reduction Factor, Extraction. Pongo 8. En rotación dejamos en Varimax. Puede ser oprimín, ¿verdad? Todo depende como si usted entiende que tiene congelación o no tiene congelación, o son independientes los factores. En scores, yo pongo Bartlett's y pongo display factor score coefficient matrix. Y en options siempre pongo sort by size y suppress mul coefficients. Yo lo dejo siempre en punto 10. Hay gente que lo cambia y ahí se tira. Nos va a tirar otra vez el factor analysis. By the way, cada análisis que usted haga le va a aparecer aquí en la parte de izquierda, ¿verdad? Y los puede poner más pequeñitos para que no se confunda. Yo voy a dejar el último. Factor analysis, este es el último que hicimos. Tenemos lo mismo, el KMO, tenemos un KMO mayor a 0.86, tenemos qué significancia del Bartlett Sphericity. En resumen, el KMO lo que me dice es que el tamaño de la muestra que contestó este estudio en efecto es adecuado para poder llevar a cabo un análisis de factores, y el Bartlett Sphericity básicamente lo que me dice es que hay al menos dos correlaciones entre sí, que ya lo sabemos porque lo vimos en el Eigenvalue. Aquí tenemos los Eigenvalues, que es el Fixed Factor, tenerlo aquí, que explican el 67% de la varianza. Aquí tenemos el script plot. Lo que lo más interesante y lo más cool aquí, que es la matriz rotada, que es el Rotated Component Matrix. Mírenlo aquí, si lo pueden ver. Y es que ustedes van a ver que cada pregunta se carga en estos 8 factores. Digamos que esto es, ¿verdad? Esta es la escala de conductas problemáticas de Internet. Esos 8 factores a nivel teórico pueden ser conductas impulsivas, conductas violentas, autocontrol, ¿verdad? Eso ustedes lo deciden cuando cogen la clase de test construction y crean su conativo, conductual, cognitivo y eso, ¿verdad? Pues en este caso, de todas esas preguntas, se dieron 8 dimensiones. Y la pregunta número 7, he pensado en abandonar las redes sociales debido a los mensajes ofensivos. La carga factorial más fuerte que tiene es en el factor 1. Así lo pueden ver. También tiene factor 2, en el factor 3, en el factor 6, en el factor 7. Pero si se fijan, estos números son menores de 0.40, que es lo que tú esperas que sea mayor de 0.40. En este caso, la pregunta 7 tiene 0.77 factor loading en el factor 1. Y así mismo, mira, la pregunta 9, la pregunta 8, la 4, la 6, la 3 y la 5. Aquí mira qué chévere. Aquí tenemos ya que el primer factor, la primera dimensión, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Bueno, no hay más, mira, quedan más preguntas acá también. Pero si se fijan, los números no son tan altos. O que eso poco a poco lo vamos a ir trabajando. Así que, by the way, la pregunta número 3, me he sentido triste después de ser acosado en las redes sociales, tiene un 5.26 en el factor 3. O sea que tú decides en cuál de los dos lo quieres poner. Yo usualmente lo elimino o lo voy arreglando, ¿verdad? Estas tiradas, estos análisis de factores, tú lo vas tirando y vas arreglando la escala poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si se fijan, vamos a ver en el factor, en la pregunta número 20, aquí te los puso por orden. Mira, la pregunta número 20, la 22, la 24, la 23, la 21, la 26, no sé si lo pueden ver en la grabación, se unieron al factor 2. He considerado bloquear a personas que comparten contenido dañino, he pensado enviar ciertas redes, he pensado en evitar ciertas redes sociales. Ya llevamos 2 factores. Si nos vamos en el factor 3, mírenlo aquí, componente factor 3,
Mira qué interesante, el factor 3, tenemos la pregunta 11. Déjame para acá, que se pone como medio lento. La pregunta 11, la pregunta 1, la 12, la 2. Aquí brincó, mira, la pregunta solamente con 1, 2, 3, 4 factores que pasan punto 40. Van a ver que las preguntas pueden tener factor loading en diferentes factores, ¿verdad? Una pregunta puede correlacionarse con diferentes factores. Tú vas a escoger la que tenga mayor de punto 40, la puntuación más alta, ¿verdad? En este caso, yo siempre escojo la puntuación más alta. Miren este otro. Este es el factor 4. Tiro un par de preguntas aquí. Vamos a ver qué más. Mira, el factor 4, la pregunta 29 cayó en el factor 5. ¿Lo ven? Y tú vas organizando básicamente tu escala por factor. Y después de que tenemos eso, tenemos que sacar el análisis de confiabilidad, ya sea alfa o ya sea omega, para ver si en efecto eso envía lo que tiene que medir. Aquí lo que me está diciendo, no tengo tiempo para hacer todo esto, ¿verdad? Pero esto es para que tengan una idea. Y si les gustan estos videos me dicen y yo lo sigo subiendo más específico parte por parte. Esto es un overview para mi canal de YouTube y para el canal de streaming, para que practiquen, ¿verdad? Y tengan y aclaren sus dudas. Pero si fuéramos a, déjenme buscar un lápiz aquí rapidito en mi oficina, si fuéramos a hacer un análisis, aquí lo que me está diciendo es que esta escala de 33 preguntas se dividió en 8 dimensiones, en 8 factores, en 8 grupos. Así que esas 33 preguntas se dividieron en 8 grupitos. Y obviamente, ¿verdad? Aquí están todas las cargas factoriales, pero para hacer un análisis de fiabilidad, que ese es el último paso, que no puedo estar 2 horas aquí haciendo uno por uno, yo voy a escoger el factor 1. Y voy a escoger las preguntas del factor 1, las voy a apuntar aparte para luego hacer un análisis, que es la pregunta número 7, la pregunta número 9, la pregunta número 8, la 4, la 6, la 3 y la 5. Ese es el factor 1. El factor 2, miren, la pregunta 20, la 22, la 24, la 23. Pues vamos a hacer solamente el factor 1. ¿Cómo hacemos un análisis de fiabilidad? Vamos a Analyze. Vamos a... Se me fue. Scripted, no, aquí no es. Scale. Vamos a Analyze. Vamos a Scales. Y vamos a Reliability Analysis. Análisis de fiabilidad. Ustedes escogen si quieren el alfa o quieren el omega. El omega es mucho más robusto, es mucho más fuerte. Pero vamos a usar el alfa. Robusto me refiero que es más... cuando uno dice es más robusto, es que es más estricto, ¿verdad? Con las reglas. Pero vamos a escoger el factor 1, que teníamos que era la pregunta 7. La ponemos en ítem. La pregunta 9. También la 8. La 8. La 9. La 4. La 6. La 3. Y la 5. Una vez tenemos esto, le damos statistic. Importantísimo que le demos a scale if item deleted. Sumamente importante. Y le damos OK. Y vamos a ver si este factor en particular pues es viable. Si ese factor número 1 y esas preguntas en particular pues miden lo que tienen que medir y tú lo que quieres es que sea un alfa mayor de 0.70. Y aquí tienes el factor scale or variables. Tenemos que son 7 preguntas. De la pregunta 7, 9, 8, 4, 6, 3 y 5 con un alfa de Cronbach de 0.87. Miren las preguntas aquí. Tienes el factor 1 con un alfa de 0.87 y tienes 7 preguntas. Eso es un buen número, ¿verdad? Eso es un buen ejercicio. Si hubiese salido menos de 0.70, pues no sería tan confiable ese factor. Yo sé que lo hice rapidito, ¿verdad? Porque yo quiero hacer un video introductorio de esto. Yo puedo profundizar, ¿verdad? Y podemos hacer cada factor y validar cada factor. Y al final tú validas la escala completa, que de hecho lo podemos hacer. Y vamos a Analyze, vamos a Scale, vamos a pasar la escala completa, imaginándonos que no eliminamos ningún factor.
porque hay factores que se van a quedar afuera, ¿verdad? Que no van a tener ningún factor loading en ninguna dimensión. Pero para propósitos visuales, vamos a poner los 33 factores aquí en item y vamos a poner en label escala completa. Statistic, importante, scale if item deleted. Le damos OK. Y mira, esa escala, que by the way, es una escala muy buena, tiene un alfa súper bueno, un alfa de .90, y eso que no se han borrado los ítems que no tienen carga factorial. Una vez se eliminen esos ítems que no tienen carga factorial, pues la explicación de la varianza va a ser más grande. Así que esta escala, 33 preguntas, dividida en 8 factores, tiene un alfa de Chromebase de 921. Así que les dejo este video. Me gustaría que me dejaran comentarios si les interesa continuar profundizando sobre estos temas, estos análisis específicos, ¿verdad? Cómo se comporta y cómo le damos la escala. Y si quieren un video más profundo sobre esto, me dejan saber. Yo lo grabo con las investigaciones que estamos haciendo al momento en el laboratorio. Así que un placer siempre es enseñarles. Cualquier cosa, ya saben dónde conseguirme.